La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es del Evangelio según San Juan, de su capítulo 13, los versículos del 21 al 32, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: «Les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme». Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces, ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Jesús le contestó: «Es aquel a quien le doy el pan que mojo en mi plato». Y, después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: «Apresúrate a hacer lo que vas a hacer». Ninguno de los demás que estaba a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: «Ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él, Dios será glorificado». Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo, y lo hará de inmediato. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y sin duda alguna, las heridas suelen producir dolor, y dependiendo en qué parte, según la sensibilidad de la zona de la herida, unas pueden doler más, otras pueden doler menos. Pero las heridas que más duelen son aquellas que son producidas por los seres a los que amamos y aquellos a quienes les hemos dispensado el mejor de los tratos. Jesús dispensó un trato especial a 12 hombres a los que él mismo escogió en persona y se encargó de instruirle, no solo de palabra, sino con su testimonio diario. Y justo dentro de esos 12 estaba aquel que terminó traicionándole. Y precisamente ese al que Jesús escogió como tesorero del grupo, el que administraba los bienes financieros, precisamente a ese, en esa área, fue que fue precisamente tentado. Y tú te pudieras estar preguntando: pero si Jesús es Dios hombre y por lo tanto omnisciente, si Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿por qué lo escogió? Bueno, el verso 31 dice que para que Dios pudiera ser glorificado por medio del Hijo. ¿Y por qué lo puso precisamente como tesorero si su punto débil era la idolatría al dinero? Si nosotros leemos en un capítulo anterior a este de nuestro pasaje de hoy, en el capítulo 12 del mismo Evangelio de Juan, en el versículo 6, Dios nos enseña que a Judas no le importaban los pobres, que Judas era un ladrón y que además de vez en cuando metía la mano en la bolsa del dinero y robaba parte. Cuando esta mujer entró con este perfume que se nos cuenta en el capítulo 12 de Juan, Judas quería que se vendiera, pero no era para ayudar a los pobres, era para que hubieran más recursos
de los cuales él pudiera sustraer para su propio beneficio. Tal vez esta historia puede parecer dolorosa y todo lo que quieras, pero ahora mirémonos tú y yo en el espejo de Judas. ¿Cuánto tiempo tenemos tú y yo siendo parte de una iglesia, profesando una religión e incluso diciendo que somos cristianos? ¿Cuánto tiempo llevamos tú y yo supuestamente caminando con el Maestro y a la primera oportunidad le traicionamos? Tal vez tú y yo no seamos conscientes de ello, pero es probable que caminando al lado de Jesús, pero no vamos con Jesús. Por eso bien nos enseña la palabra de Dios que muchos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, en este tiempo en el que tenemos más tiempo, en el que dedicamos tiempo especial a la reflexión, a la meditación, qué importante es que tú y yo nos evaluemos frente al espejo de Judas y determinemos si tú y yo también, con nuestra práctica de vida, en nuestra manera de vivir la fe, no estamos traicionando a Jesús, porque al igual que Judas, tal vez lo estamos entregando, no por 30 monedas de plata, pero tal vez por nuestro prestigio, en nuestra arrogancia, en nuestra preponderancia política, financiera, académica, quizás en la sensualidad, en el culto al cuerpo, no lo sé. Tú y yo debemos evaluarnos, y sobre todo en esta semana tan especial, para que determinemos esas áreas donde tú y yo somos débiles. Judas fue tentado con el dinero porque era su punto débil, pero el diablo, fíjate que entró en Judas. Asimismo lo hará en nosotros, lo hará el mundo y lo hará nuestra propia carne, porque son nuestros tres grandes enemigos y ellos no van a descansar poniéndonos trampas, engañándonos, confundiéndonos, distrayéndonos para que no nos enfoquemos en Cristo Jesús. No seamos de esos que causan dolor en el corazón del Padre, traicionando al Hijo. Procuremos que en este tiempo tan propicio para la meditación, tú y yo nos evaluemos y determinemos si estamos o no traicionando a Cristo Jesús, único Señor y Salvador, y en el único en quien Dios nos da la oportunidad de llegar a ser hijos y coherederos de la misma gracia de Cristo. Que el Espíritu Santo nos ilumine, confronte nuestra manera de honrar a Cristo y nos revele esas áreas donde debemos precisamente entronizar a Jesús para la gloria de nuestro Dios y Padre y para nuestra propia salvación. En Cristo Jesús te lo pedimos a ti, Padre bueno. Amén.